¿Cuántas veces has soñado con tener éxito? ¿Sabes lo que te lo impide? Soy Javier Ramos y junto a mi compañera Reyes Romero te damos la bienvenida al programa Las llaves del éxito. Once motivos y 11 razones para que tu éxito sea una realidad. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa Las leyes del éxito, donde vais a tener 11 capítulos de muchísimo valor y para que vibréis en una vibración de éxito y sobre todo para que evolucionéis. Quiero presentaros a mi amiga y compañera Reyes Romero. Buenas tardes, Reyes. Buenas tardes, Javi. Y me gustaría que se presentara ella y que os contara quién es. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Reyes y soy licenciada en Pedagogía. A posterior hice la especialidad de consultoría en Mindfulness, así también como el experto en inteligencia emocional. Y aquí estoy acompañando a mi amigo Javi a ver si podemos daros algunas claves que os sirvan, por lo menos que os orienten en ese camino hacia el éxito y la felicidad. Perfecto, muchas gracias, Reyes. La verdad que es un tema muy interesante lo que vamos a tratar. Hoy en concreto vamos a hablar de un tema que seguramente te hayas preguntado, que es ¿quién eres? Y de ahí nace todo. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿O por qué estoy aquí? Reyes, la primera pregunta que te hago, ¿quién eres? Eso se lo pregunta a todo el mundo. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué le responderías desde tu experiencia? Bueno, la pregunta, la verdad que no es una pregunta nada fácil y no se responde en un momento, ¿no? Es una pregunta que conlleva a la reflexión profunda y hacia la autoindagación. Es una pregunta que el ser humano se ha estado haciendo a lo largo de los siglos y para ello nos podemos remontar al famoso oráculo de Delfos, situado en el templo de Apolo. Si recordamos el oráculo de Delfos estaba situado en un área sagrada, consagrada a la adoración del dios Apolo, y en su entrada se escribía la frase de "conócete a ti mismo". Brutal, ¿eh? Es muy importante. ¿Por qué? Porque toda aquella persona que acudía al oráculo para plantear alguna cuestión a los dioses, se le obligaba que antes de plantear esta cuestión tenía que indagar en su propia esencia, y esa es la base para poder comprenderse a sí mismo y comprender al mundo. Entonces, ya en la época griega, de los antiguos griegos, podemos mencionar también a Platón en sus diálogos, en el que narraba también que antes de resolver cualquier problema, tomar una decisión, era conveniente mirar a sí mismo y preguntarse ¿quién soy? Que es la clave y la llave, digamos, que para poder abrirse al mundo. Es una pregunta compleja y en la que muchas personas se la hacen, o algunos ni quizás se la hacen, ¿no? Porque solo se dice que hay un 10% de esta sociedad o de este mundo que realmente llegan a hacerse esa pregunta en profundidad y a evolucionar, ¿no? Yo en el mundo de las empresas... Eso es lo que te quería preguntar. En el mundo empresarial, que es tu parte y de donde tú eres el profesional, ¿tú crees que los empresarios se conocen a sí mismos? Sinceramente la respuesta creo que no. Y lo voy a hacer una reflexión. He tratado en mi vida con muchos empresarios y siempre veo como una dispersidad en su cabeza va hacia un lado o hacia otro, y creo que es porque no tienen claro su propósito, y su propósito creo que viene de que no tienen un autoconocimiento de quién son ellos realmente y de por qué están haciendo lo que están haciendo. Muchos de ellos lo hacen por dinero, no lo hacen porque quieran cumplir su propósito, quieran dejar un legado en su historia. Hay muchas grandes personalidades que han dejado un legado en su historia, ¿no? El mismo Napoleon Hill, el maestro del desarrollo personal, que se dedicó durante varios años de su vida a entrevistar a grandes personajes y después, pues, indudablemente tuvo el éxito que tuvo, ¿no? Que fue uno de los mayores escritores de desarrollo personal. Yo creo que en el mundo empresarial debería de haber un poco más de autoobservación sobre quién soy o hacia dónde voy. Y yo te quería preguntar, Reyes, ¿cómo una persona puede saber quién es? Bueno, pues
Digamos que una de las herramientas fundamentales que se promueve tanto en el mindfulness como en la inteligencia emocional es la autoobservación, como tú bien has dicho, ¿no? Y más que intentar buscarnos, es un encuentro con nosotros mismos. Hay una frase de un autor, André Gide, que decía que si una oruga se planteaba quién era, nunca se convertiría en mariposa. ¿Por qué? Porque el concepto que tenemos de nosotros mismos va cambiando a lo largo de la vida, con lo cual no es una pregunta estática, sino que va evolucionando conforme nosotros vamos cambiando. Tu cuerpo, tus células se renuevan cada 7 años, con lo cual tu cuerpo no es el mismo el que tienes hoy que el que tenías hace 7 años. Por eso la pregunta es una pregunta en movimiento. Y la autoobservación nos permite observar tanto lo que hay dentro de nosotros como lo que hay fuera. Es decir, por ejemplo, si tú estás hablando ahora mismo conmigo, te preguntaría, ¿estás escuchándome para responder o porque realmente quieres escucharme y comprenderme? Es que muchas de las personas no están escuchando a los demás y parte del conocimiento de sí mismo, parte de la autoescucha. Es decir, ahora mismo que yo estoy hablando, yo te propongo que hagas este ejercicio y te autoobserves y pienses qué es lo que estás sintiendo, qué emoción está pasando por tu cabeza, qué pensamiento estás teniendo al verme o incluso qué es lo que siente tu cuerpo. Y a partir de ahí, en esa autoobservación de mente, emoción y cuerpo, puedes empezar a conocer qué es lo que te constituye y lo que es lo que eres tú. Dentro de esa autoobservación hay una herramienta que se utiliza en mindfulness, que es milenaria, que es la meditación, ¿no? Correcto. Muchas personas dicen, yo es que no puedo meditar, es que me pongo 5 minutos y es que no puedo, es que... ¿Por qué? Porque yo creo que va muy relacionado con el quién soy. ¿Qué opinas tú? Sí, bueno, el tema de la meditación también a muchas personas les cuesta porque tienen muchas ideas previas o prejuicios con respecto a la meditación, ¿no? Y piensan que el hecho de establecerse a sentarse a meditar le va a ocasionar incomodidad o ciertas sensaciones o le va a provocar ciertos recuerdos que no quieren sentir. Pero es la base de entrenar lo que es la autoobservación. Es el gimnasio para autoobservarse después en el día a día a la hora de relacionarnos, bien con los familiares, bien en el trabajo, bien con las circunstancias que nos acontecen. A mí, por ejemplo, voy a hablar de mi experiencia personal, ¿no? Yo llevo muchos años ya meditando, a veces que lo dejo, a veces que continúo, soy una persona igual que tú. Y sí es verdad que cuando más concentrado estoy en la meditación, y yo hago otro tipo de meditación un poco más orientada, que ya hablaremos en otro programa, que es sobre el método Silva. Sí es verdad que muchas veces estoy observando, estoy tomando un café y presto mucha atención a lo que hay alrededor y sobre todo lo que hay en mí. Es decir, ¿estoy a gusto yo en este ambiente? Y la respuesta muchas veces no. Entonces, ¿qué es lo que hago? Automáticamente me salgo de ese ambiente. Hay que empezar a renunciar para conocerte realmente a ti mismo y tener esas llaves para empezar a cumplir con tu propósito o ser feliz. La verdad que la felicidad no es algo que se consiga de la noche a la mañana, es un trabajo bastante profundo y, como digo, para conocerte bien a ti mismo lo primero que tienes que hacer es renunciar a cosas. Sobre las renuncias de uno mismo, me gustaría que me contaras sobre tu experiencia. Bueno, esto parte también sobre lo que hemos comentado, ¿no? La autoobservación, es decir, cuando tú comienzas ese camino de autoindagación y empiezas a saber un poquito más aquello que quieres, vas renunciando, o más que renunciando, es decidiendo lo que sí quieres para tu vida, ¿no? Hay que ver qué es lo que sí quiero para mi vida, aquello que me ayuda a crecer, aquello que me ayuda a expandir mi mente, mi conciencia, y aquello que no, pues lo vamos rechazando o simplemente se va apartando de nuestro camino porque ya por vibración, porque al final somos energía que vibra en una determinada frecuencia y conectamos con esa energía que vibra igual que nosotros, al final eso que no vibra como tú va desapareciendo y vas conectando con aquello que está más en sintonía contigo mismo.
Entonces, todo eso parte de conocerte a ti mismo, saber qué es lo que sientes, qué es lo que te preocupa, qué pensamientos provocan determinadas emociones, cómo está tu cuerpo, porque al final somos personas que estamos constituidas por mente, por emociones, por físico y por espíritu, ¿no? Entonces es importante abarcar todos esos campos que constituyen al ser humano y ir por aquello en lo que vibra exactamente igual que tú, y el resto poco a poco irá desapareciendo. Muy importante. Para cerrar este primer programa, me gustaría pedirte dos cosas. Lo primero es, ¿qué libros recomendarías a una persona para indagar y saber quién es realmente? Pues mira, libros, hay muchísimos libros. Yo ahora, por ejemplo, estoy leyendo el libro del poder de tu mente subconsciente, del Dr. Murphy, y la verdad que ahí te da un conocimiento muy profundo acerca de cómo funcionan tus creencias, porque ya hablaremos de las creencias más adelante, sí. Y es algo muy determinante en tu vida y en tu manera de relacionarte, incluso de aquello que te acontece, y es una manera de empezar a vincularte con tu mente. Entonces para mí es uno de los libros muy importantes en este momento. Buena lección. Y también hay un libro que es Tu porqué, ¿no? Conoce tu porqué. Encuentra tu porqué, ¿no? De Simon Sinek. Muy interesante ese libro, también lo recomendamos. Para cerrar este primer programa, me gustaría que contaras una fábula que es muy interesante, que es la de El elefante encadenado, y que creo sinceramente que para encontrar vuestro porqué os va a ayudar bastante. Bueno, la fábula la voy a contar con mis palabras, y bueno, es una fábula muy sencilla, muy cortita, y era un elefante que se encontraba simplemente con la cuerda sobrepuesta sobre una pequeña estaca. El elefante pensaba que estaba atrapado y que no se podía mover, hasta que realmente se dio cuenta que era libre, porque ni siquiera estaba atado a la estaca. A nosotros nos ocurre lo mismo. Muchas veces creemos que estamos atados a circunstancias, a personas, a situaciones, pero al final son nuestras propias creencias las que actúan como esa cadena que pensamos que no podemos soltarla. En el momento que somos conscientes de ello, somos capaces de experimentar la libertad que todo ser humano debería experimentar. Muchas gracias, Reyes. Muchas gracias a vosotros, y espero que estas pequeñas píldoras que os hemos dado en este primer capítulo de las llaves del éxito os ayuden a saber quién sois, por qué estáis aquí y cuál es vuestro propósito de vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias.